ilustrísimos señores académicos, muy dignas autoridades, señoras y señores. Se abre la sesión de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, convocada al efecto para recibir como académico de número en la sección de escultura al pintor y escultor don Antonio Alonso Patayo Valerón, residente en la isla de Fuerteventura. Tiene la palabra la doctora doña Ana María Quesada para leer el acta del plenario en el que fue elegido el recipiendario en nombre del señor secretario general, que no ha podido sumarse a este acto por tener compromisos laborales adquiridos. Buenas noches. Según lo previsto en el artículo 20 de los estatutos de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y en junta plenaria extraordinaria celebrada el 7 de marzo de 2024, figura el nombramiento de don Antonio Alonso Patayo Valerón como académico numerario por la sección de escultura, de acuerdo con las facultades que le confiere el vigente reglamento y con los honores y prerrogativas que estatutariamente le corresponden. La propuesta, realizada en tiempo y forma, fue elevada por los ilustres académicos don Gerardo Fuentes Pérez, doña Ana María Quesada Costa y doña Rosario Álvarez Martínez. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el recipiendario don Antonio Alonso Patayo Valerón para pronunciar su discurso de ingreso como numerario, que lleva por título Madera, Piedra, Metal. Buenas noches, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, representantes de otras instituciones, estimados amigos, colegas y familia. Al encontrarme hoy ante ustedes en este salón que atesora nuestro invaluable patrimonio artístico e histórico, siento un profundo agradecimiento y una gran responsabilidad. Este recinto, que guarda en sus muros el eco de los logros y las inquietudes de quienes nos precedieron, es un testimonio vivo de nuestra cultura y sus valores. La historia que nos rodea no es solo una memoria del pasado, sino también un recordatorio de que nuestro deber como artistas y académicos es continuar edificando los cimientos de una sociedad que se define por su amor y respeto hacia el arte. Hace ya una década que entré a formar parte de esta insigne institución y mi compromiso para con la misma no ha hecho más que acrecentarse si cabe. Ahora, con este nuevo reconocimiento que se me otorga, no puedo más que reafirmar mi firme propósito de velar porque la escultura y las bellas artes en general queden en un lugar como mínimo igual a poder ser mejor de lo que nos la encontramos. Si una sociedad ha de medirse por la calidad de su cultura, entonces nosotros, como defensores y cultivadores de ella, tenemos el deber ineludible de preservar su integridad y su espíritu. Una comunidad que se aleja de su arte y de su cultura pierde rápidamente el soporte ético y moral que la cohesiona y la fortalece. Por ello, hoy renuevo el compromiso de dedicarme a este noble propósito, convencido de que no hay ideal más elevado ni misión más honrosa que proteger y enriquecer el legado cultural de nuestra sociedad. No está en mi ánimo impartir hoy una charla sobre la evolución de la escultura que cualquier volumen de historia del arte podría expresar siempre mejor. Solo permítanme una breve reflexión sobre el trayecto que nos ha traído hasta este momento, para así situarnos en una perspectiva que explique mejor los desafíos y las oportunidades que enfrenta el arte en la actualidad. Desde tiempos antiguos, la escultura ha perseguido la búsqueda del realismo y ha capturado imágenes icónicas de profundo significado, proyectando la esencia de nuestra realidad física y espiritual. Fue durante siglos esclava del verismo. ¿Qué momento tuvo que ser aquel en que los artistas comprendieron que la figuración no era la única manera de representar la realidad?
fue quizás la aparición de una nueva disciplina la que liberó por fin a la escultura de las servidumbres notariales como custodios de la memoria de personajes y hechos. La invención de la fotografía en 1839, gracias a Joseph Nicéforo Niepce y a Louis Jacques Mandel Daguerre, supuso una transformación radical. Liberó a las demás artes de la obligación de registrar finalmente los aspectos de la vida cotidiana, abriendo la puerta hacia un nuevo campo de experimentación estética. Desde ese instante, la escultura y otras artes visuales empezaron a trascender los límites de la imitación literal y comenzaron a explorar dimensiones más abstractas y conceptuales de la expresión artística, que han ido evolucionando hacia juegos de volúmenes que en muchas ocasiones más se asemejan con las líneas de la arquitectura. Llevar la carencia de significación hasta un punto en que no exista verdad más absoluta. La fotografía permitió a los artistas centrar su mirada en nuevas formas de investigar, en nuevas maneras de comprender y plasmar la realidad, surgiendo una conciencia de la multiplicidad de interpretaciones y de la complicidad de lo que entendemos por realidad. Así, los grandes pioneros de la modernidad como Picasso nos legaron una filosofía artística que se distinguía entre realidad física y la realidad pictórica, enriqueciendo para siempre el lenguaje visual y abriendo un horizonte que continúa expandiéndose hasta nuestros días. Es un hecho que en todas las disciplinas artísticas el tiempo juega un papel fundamental en la percepción. Las obras evolucionan con el paso de los años y de las miradas. Una obra que parece inmutable sigue siendo interpretada por nuevas generaciones y se renueva. Cada creación importante transforma nuestra percepción del arte que le precedió. Del mismo modo que en una teoría científica se reevalúa a la luz de nuevos descubrimientos. La perspectiva que hoy nos aporta el arte contemporáneo ha cambiado nuestra forma de ver a los grandes maestros, de la misma forma que el avance científico hace evolucionar nuestra comprensión del mundo. Pudiendo dejar plasmado aquí un amplísimo listado de nombres ilustres de la escultura y del arte, nombraré solamente a uno, Pablo Picasso, una figura fundamental en la formación de todo artista y particularmente clave en el devenir de mi trayectoria, como quienes la conocen bien sabrán. Decía Picasso, yo no busco, encuentro. Bueno, pues yo sí que busco y a veces encuentro. Se me ha definido como un artista versátil, pero eso se debe precisamente a esa búsqueda infinita que conlleva la creación que me ha hecho, experimentar toda la vida con materiales y formas de expresión. En lo que respecta a la escultura, dejando a un lado las esculturas conmemorativas, me limito en realidad a crear formas que no existen. Presentar que no representar. Formas que carecen de un significado específico. Presencia insignificante pero concreta de un volumen ocupando un espacio. En lo personal, mi vocación artística se reveló temprano, tal y como las paredes de mi casa de la infancia pudieron atestiguar. Supongo que crecer viendo pintar a mi padre y jugando con aquel maravilloso juego de piezas de madera que descubrió toda suerte de formas, caló en mí. Sin embargo, el arte no se convertiría en mi vida hasta que bien entrada mi adolescencia, cuando a través de las clases de dibujo y de historia del arte supe que quería dedicarme a la pintura y a la escultura. Y de todo ese aprendizaje que en los años fui ganando, desde la escuela hasta la universidad, 3 máximas quedaron profundamente grabadas en mi psique. La primera, nada de lo que sobrevive del pasado es tan valioso para comprender la historia de la civilización como la actividad conocida como artes plásticas. La segunda, todos los seres humanos son en cierto artistas y los que deciden en algún momento desarrollar esa actividad
lo que buscan es alentar el espíritu de su tiempo, transmitiendo, hasta donde les es posible, una experiencia humana, todo un mundo. Y la tercera, debemos entender el arte, que es una facultad de la intuición y de la razón, como una actividad autónoma influenciada, como todas nuestras actividades, por las condiciones materiales de existencia. Pero como modo de conocimiento es su propia realidad y su propio fin. Estas tres máximas pueden ser el soporte sobre el que se ha desarrollado toda mi obra, tan cambiante y diversa. Aunque sí que hay otra presencia constante, más o menos visible en mi trayectoria, y es Fuerteventura. 10 años han transcurrido, como decía al inicio, desde que tuve el honor de dar lectura a mi discurso con motivo de mi toma de posesión como académico correspondiente en la ciudad de Puerto del Rosario, la cual, y como públicamente manifesté, supuso para mí una alta distinción, no solo por haber recibido un reconocimiento que se me antojaba impensable, sino por poder representar a la tierra a la que he dedicado vida y obra. Fue quizá la aparición de... Perdón, me volvía otra vez al 2. Fue quizá la aparición de una nueva disciplina... No, ya está leído. 3, perdón. 3, la 4. La escultura, como disciplina, es el arte de transformar la materia para darle vida. Con paciencia y dedicación, el escultor descubre la forma que yace en la madera, la piedra o el metal, reflejando en ella, de forma inevitable, algún rasgo de la esencia humana. La escultura embellece nuestras ciudades, honra memorias y a través de su solidez nos recuerda el efímero de nuestra existencia y la perdurabilidad de nuestros sueños. El verdadero valor de una obra no reside en el peso material, sino en el impacto que genera en quienes la contemplan, en esa chispa de inspiración y reflexión que enciende en el espectador, generando diálogo y debate en un espacio de creación de significado y sentido tan diversos como los propios humanos. Recientemente concluyó el 14º Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario. Aproveché la circunstancia para, en uno de nuestros ratos de descanso, rodeados de mar y de mármol, preguntar a mis compañeros qué era para ellos la escultura. Testimonios que quiero compartir con ustedes porque ejemplifican a la perfección esa pluralidad de sentidos que vengo mencionando. Para Mancio González, que fue elegido Leonés del Año en este 2024 por su labor escultórica, natural de León, la escultura es un medio de comunicación, el idioma en el que mejor se me expresa. Una medicina, dijo Carlos Monge, un mexicano, escultor mexicano, un bálsamo que cura. Y para Juan Miguel, escultor autodidacta de Fuerteventura, es el lenguaje que nunca le enseñaron, pero el que nació para hablar. Todos ellos han vivido y participado en los simposios desde sus inicios, contribuyendo su arte a dar forma a este museo en el que se ha convertido la capital majorera. Con la amplitud de miras que otorga la perspectiva de los años, me enorgullece reconocer que Puerto Rosario cuenta con un parque escultórico que enraiza hoy en la identidad de la capital majorera y espero que de su gente. Un parque escultórico que crece con cada nueva edición de simposium en los que confluyen vivencias y acervos culturales de todas partes del mundo, que se entremezclan con la de los majoreros, que se encuentran de frente con los procesos creativos en lugar de limitarse a contemplar las obras en sus pedestales. El equipo de Ultramar de Eduardo Úrculo, el homenaje a Galileo de Amadeo Gavino, las formas abstractas de Nesri Caracán, las caracolas del canario Juan Borde, miembro de la Real Academia, homenaje a la luna de Rinaldo Palucci, Nicolai Fleising, recientemente fallecido,
de quien me es imposible nombrar solo una obra. Lo íntimo y el paisaje de Itaiza Pérez, escultora y profesora de la Facultad de Bellas Artes de Tenerife. La gota de agua de Yoshino Ogata, japonés. Divergentes del italiano Bettino Mauro. La Taravilla de Máximo Riol, escultor ya canario porque lleva toda su vida en Gran Canaria. Me es importante nombrarlos a todos, me es imposible nombrarlos a todos, ya que son más de 80 escultores y escultoras las que han pasado por nuestro parque escultórico, que ya cuenta más de 186 esculturas. Artistas con mayúsculas, amigos que atesoro de todas partes del mundo, algunos de ellos con un rastro de más de 20 esculturas en la isla. Puerto del Rosario es a día de hoy un poquito de todas partes y más que nunca muy nuestra. El único mérito del que desde la humildad haré alarde es de haber propuesto hace años una idea prendiendo una pequeña chispa que gracias al trabajo de muchos hemos conseguido avivar, hasta el punto de que nuestro antiguo puerto de Cabras se alza con orgullo como un gran museo al aire libre. Año este en el que hemos venido celebrando el centenario del exilio del ilustrísimo Miguel de Unamuno y Yugo, el exilio del ilustrísimo Miguel de Unamuno y Yugo a Fuerteventura. No puedo no tener unas palabras para con mi isla, la que me adoptó y de la que me siento hijo. La misma que hace no tanto tiempo era considerada lugar de destierro y que hoy es un vergel donde la cultura florece en todas sus expresiones. Dijo el literato salmantino que deberíamos tratar de ser padres de nuestro futuro, no descendientes de nuestro pasado. Recibo este cargo, responsabilidad, con humildad, con la certeza de que dedicaré todas mis capacidades para honrar los altos estándares que esta institución demanda. Para mí, este nombramiento es un llamado al trabajo, una reafirmación de la responsabilidad que implica defender, preservar y proyectar el arte que define nuestra cultura y nuestra identidad. Quiero agradecer profundamente a esta Real Academia de Bellas Artes por su confianza y compromiso al elegirme como académico de número. Gracias por darme esta oportunidad de seguir sirviendo a la escultura y sepan que haré todo lo posible para que esta academia siga siendo un faro que ilumine y preserve la riqueza artística de nuestra sociedad. Pondré todo de mi parte para contribuir y acrecentar el rico acervo histórico que se conserva en nuestra sede. Que el arte continúe recordándonos lo que significa ser humanos y que nunca dejemos de crear y de soñar juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la académica de número, doctora doña Ángeles Alemán, para pronunciar la laudatio del recipiendario. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta, ilustres compañeros de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Ante todo, quisiera dar las gracias al artista y ya compañero, pues hasta ahora ha sido académico correspondiente por Fuerteventura, Antonio Patayo Valerón, Toño Patayo, por escogerme para llevar a cabo esta laudatio. Es un placer dar la bienvenida a un nuevo académico, y lo es más si se trata de una persona con la versatilidad, la generosidad y la capacidad de gestión de Toño Patayo. Conocí a Toño Patayo hace muchos años, como pintor, con ocasión de su presencia en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo en la edición de 1995. Pero para mi sorpresa,
Toño Patayo volvió a aparecer ante mis ojos como escultor años más tarde, cuando en una visita a Fuerteventura, seguramente en 2007 o 2008, mis anfitriones me mostraron una serie de esculturas monumentales y situadas estratégicamente en Puerto del Rosario, y me comentaron que eran la consecuencia de la labor incesante y entusiasta que Toño Patayo llevaba a cabo desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, organizando desde hacía ya unos años los simposios de escultura en el municipio. Qué sorpresa y qué curiosidad sentí entonces, sin imaginarme que algún día llegaría este momento. Es cierto también que entonces, aunque conocía parte de su obra, no conocía personalmente a Toño Patayo, su capacidad enorme de trabajo y su entusiasmo por difundir la cultura, cualidades que finalmente lo traen hoy a esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, no ya como académico correspondiente, sino como numerario en la sección de escultura. Pero regreso a esa versatilidad de Patayo, que como muy bien expresó nuestra querida compañera, la ilustre académica Ana Quesada Costa, le permite tocar muy diversas vías de la creación y la gestión artística. Y cito: la trayectoria vital de Toño Patayo, nombre con el que todos lo conocen y con el que firma sus trabajos, se nos muestra inmensamente rica en vivencias y en prácticas artísticas, desde que iniciara su andadura allá por los años 70, tras obtener su título como profesor de dibujo en Madrid y posteriormente su licenciatura en Bellas Artes en la Facultad de La Laguna. Gran canario de origen, pero residente en Fuerteventura desde hace muchos años, cultiva la pintura, la escultura, las artes gráficas, la escenografía y ha ejercido como comisario artístico, gestor cultural y político, todo ello mientras desempeñaba su trabajo como profesor de enseñanza secundaria. Si sorprendente resulta su diversidad técnica y laboral, no menos lo es la pluralidad de sus propuestas plásticas. Su producción, que ha expuesto en distintas muestras colectivas e individuales en casi todas las islas, Madrid y Portugal, se nos presenta como un horizonte lleno de expectativas, trabajando sin cansancio en distintas pero constantes líneas temáticas, que desarrolla de forma paralela y que hasta hoy sigue reinventando, originando un imaginario plástico visual caracterizado por la coherencia de sus ideas. Y cierro cita. Patayo es así, diverso, generoso y decidido, por lo que ahora, una vez explicada esta primera impresión, la de la sorpresa por la abundancia de información que transmite su obra, me vuelvo a encontrar con él, aunque guardaré el último encuentro en la exposición Intersecciones para el final de esta laudatio. Toño Patayo procede de Gran Canaria, aunque su isla de adopción es Fuerteventura, isla con la que se ha sentido siempre identificado. De hecho, aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria el 4 de marzo de 1950, en el barrio de Vegueta, ya en el año 57 se trasladó a Fuerteventura. Ahí se instaló con su familia y cursó primero primaria en Puerto del Rosario, aunque los estudios de bachiller los llevó a cabo en el Colegio Claret de Las Palmas y en los Salesianos de Teror. Se tituló como profesor de dibujo por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y posteriormente se licenció en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de La Laguna. Ya desde entonces empieza a exponer su obra, concretamente en 1976, en la primera exposición colectiva de alumnos de Bellas Artes en la Casa de Colón de Las Palmas. También realiza desde muy pronto una exposición individual en Puerto del Rosario. En 1977 participó en la segunda colectiva de alumnos de Bellas Artes, con lo que vemos desde el primer momento su excelente disposición para participar no solo en el mundo académico, sino también en el ámbito de las exposiciones. En 1977 también realizó una exposición individual en el Hotel Tres Islas, en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal y en la Sala de Arte del Cabildo de Fuerteventura. En el año 78 participó en una exposición colectiva de grabado en la Casa de Colón, lo que ya nos indica la versatilidad del artista, que emprende el grabado con el mismo entusiasmo que la pintura. Y quizá aquí sea necesario hacer un pequeño inciso en este relato de su trayectoria, pues es cierto que tal y como Toño Patayo siempre afirma, también la música forma parte de su vida,
por lo que al regresar a Fuerteventura, después de sus años de estudio, exactamente en el 78, formó un grupo musical, Los Acaimos, aunque a veces también había tocado con otros. Y también declara en una entrevista que me permitió ver que tiene siempre a mano su guitarra. O sea que es un secreto también importante que hoy es desvelado. Pues para él la música es esencial en su vida. En el año 78 también participó en el primer concurso de pintura Arte Joven Canario y en la 17 Exposición de Bellas Artes de Las Palmas de Gran Canaria en el Gabinete Literario. Cosa que haría de nuevo al año siguiente en el segundo concurso de pintura de Arte Joven Canario y también realizó una exposición individual en Puerto del Rosario. Un año después, en 1980, participa en la primera Bienal Regional de Pintura Villa de Teror, en el concurso de pintura en el 50 aniversario del aeropuerto de Gando y en la 18 Exposición de Bellas Artes en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. En 1981, Patayo, siempre involucrado en la esencia de su amada isla adoptiva, realiza la serigrafía para el homenaje a Unamuno, Fuerteventura y Salamanca. Asimismo, participa en la primera exposición colectiva en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario y en la exposición colectiva en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. En el 82 participa en una nueva exposición individual en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario y en la segunda exposición colectiva de artistas residentes en Fuerteventura. Y en ese mismo año recibe el tercer premio en el concurso de pintura Arte Joven Canario con la obra titulada Modulación 37. Esta actividad incesante no le impide, como muy bien señalaba nuestra compañera Ana María Quesada, dedicarse a la docencia, que ejerce en la especialidad de dibujo artístico y técnico. También enseña educación plástica y visual durante 33 años en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Diego de Alcalá y el Instituto de Enseñanza Secundaria Santo Tomás de Aquino. Junto a la docencia, su implicación en la investigación y la divulgación cultural le lleva a colaborar desde 1980 con Francisco Navarro Artiles. Con él se involucra en la programación de la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, organizando exposiciones dedicadas a personajes tan relevantes como Don Miguel de Unamuno, César Manrique o Pepe Damaso, y dando a conocer la obra de artistas noveles residentes en la isla. Incesante y versátil, acompaña su docencia y la creación de pintura y de grabados con otras actividades, como la ilustración, cosa que lleva a cabo diseñando por la primera vez que hace la ilustración, pero luego hará más. En 1982, la portada del libro Aberruntos y Cabañuelas en Fuerteventura, de Alicia Navarro Ramos y Francisco Navarro Artiles, insigne compañero, ya fallecido, de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes. En 1983, Toño Patayo es seleccionado para participar en la exposición colectiva Drago 83-84, organizada por Televisión Española en Canarias y el Gobierno de Canarias, en la que participan también artistas como Manolo Llanes, Domingo Vega, Francisco Orihuela, Francisco Guimerá, Juan Luis Egea, Paco Juan Denis, Adela Cano y Santiago Alemán. Entre el año 85 y 86 diseña las escenografías para el Ballet Contemporáneo de Fuerteventura. Este ballet había sido fundado y dirigido por Sergio Perdomo, que encontró en Patayo un aliado incondicional para llevar la danza a cada rincón de la isla. Sergio Perdomo sabía que el arte puede cambiar vidas. Y su legado en este sentido es extraordinario, pues de Fuerteventura han salido grandes bailarines y coreógrafos. Junto a esta labor incansable que desarrolló junto a Sergio Perdomo, Patayo seguía pintando, así que en estos años de trabajo como escenógrafo encuentra tiempo para participar en una exposición colectiva en el Pub Mafasca y también en una muestra colectiva en Arrecife. En 1987 funda, junto con otros artistas, el colectivo 6 Pintores y una Isla, formada por él mismo y por Carlos Calderón, Klaus Berens, Jus Morante, Elvira Isasi, Loren Castañeira y el propio artista Patayo. La vocación de este grupo era conseguir un proyecto único, influir en las decisiones artísticas que la isla fuera tomando. Una actitud en la que Toño Patayo siempre se ha encontrado muy comprometido y que le llevaría a entrar en la vida política años más tarde. En 1988, y sin dejar de lado toda esta actividad ingente, como pueden ustedes observar, participa en una exposición colectiva en la Galería de las Chimeneas y en Puerto de Rosario, y también realiza una exposición individual en Puerto de Rosario.
En el 89 expone de forma individual en la Galería Los Balcones de Las Palmas de Gran Canaria y también en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario. Aquí he rescatado un texto de mi queridísimo y admirado José Luis Gallardo. Cito sobre la exposición en la Galería de los Balcones. En esta muestra, su arte se propone decir algo y lo dice. Habla de Patayo, evidentemente. Es un arte de pintor que asume una técnica sin quedar prisionero en ella. Está al día sin caer en la servilimitación, lo que no podemos afirmar de tantos otros artistas de cartel. En su serie de acrílicos, bulle un mundo de ideas pictóricas que saltan de la tela. La historia pone cosas juntas y cosas por separado. El arte de Patayo tiende a dividir lo que está unido y a unir lo que aparece disperso. Sus cuadros son como daguerrotipos, que fijan la imagen fuera de contexto. Su punto de apoyo es el personaje, producto social que subyace a toda época. El grupo es un conglomerado de personajes que posan para la historia. El padre, la madre, los abuelos, los hijos y hasta los nietos. Son las generaciones. O bien el alcalde, los ediles, el juez, los secretarios de juzgado, el médico, el boticario, el cura, etcétera, que representan el estamento. Son rostros sin cara o caras sin rostro, no importa. La ironía de que hace gala al artista les confiere otro sentido. Y más adelante Gallardo apunta: hay heterodoxia en estas telas, pero no excentricidad. Es una pintura inconformista, lo que no quiere decir que no sea íntegra y veraz. Y cierro cita. En 1990, Toño Patayo participa en el primer certamen de las artes plásticas de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Realiza una exposición individual en la Casa de Cultura de Puerto del Rosario, así como en el Centro Cultural de Corralejo. También participa en una muestra colectiva en Puerto del Rosario. A pesar de su constante presencia en la vida cultural de Fuerteventura, Patayo no deja de ser un artista inquieto que investiga sin cesar. Se dirige entonces a un entorno diferente para él, 2 canteras en la isla. El resultado de este trabajo va a ser la serie de obras que llevan por título El paisaje efímero, que exhibe por primera vez en el año 95 en las salas del Cabildo Insular de Fuerteventura y 2 años después en el Ateneo de La Laguna y en el 98 en la Sala Miguel Ángel de Madrid. Con motivo de esta exposición en la Sala Miguel Ángel de Madrid, citamos unas palabras muy acertadas también de nuevo de nuestra estimada compañera Ana Quesada. El artista nos sitúa ante las canteras de picón y basalto localizadas en Uriame y Bayullo, espacios continuamente seccionados por la extracción mecánica. Sin embargo, en este proceso de reinvención plástica de la isla, Patayo huye de la crónica ácida para recrearse y ofrecernos la belleza que encierran las entrañas de las piedras volcánicas. En efecto, pese a la destrucción que lleva implícita la sustracción, es capaz de transmitir al espectador imágenes idílicas, donde la presencia humana es del todo inexistente, visiones en las que la luz se rompe en insospechadas reverberaciones, para configurar topografías caprichosas, casi gaudianas, podríamos decir, originales estructuras geométricas que contraponen la textura rugosa de la lava con la superficie lisa del canto, generada por incisiones y rígidos cortes. Su propósito no es otro que congelar en nuestra retina esas perspectivas transitorias, esas vertientes volcánicas, insinuantes, piedras monolíticas, amenazadas por la fugacidad del instante. Cierro cita. De su propia experiencia, habla el artista en una entrevista con motivo de esta exposición en la Sala Miguel Ángel de Madrid, y cito al artista. El nombre nació porque últimamente estoy trabajando básicamente en 2 canteras, una de ellas dedicada a la extracción de picón y otra a las lajas de piedra. Sin embargo, las canteras no paran y de un mes a otro vas y te encuentras con que el paisaje que pintaste en aquel momento ya es otro totalmente diferente, que no tiene que ver con el que pudiste haber pintado. Y me alucina muchísimo la cantidad de paisajes y de matices distintos que hay dentro de la cantera, pese a que en principio uno puede pensar que al fin y al cabo son todo piedras. Incluso me gustaría todavía mucho más pintar en formatos más grandes. El resultado es que parece casi una abstracción de formas y colores, porque poco a poco se va concentrando todo. Empiezas mirando una superficie amplia y de pronto te encuentras solo ante unos pocos metros cuadrados. Pero en esa superficie tan limitada te encuentras con una cantidad enorme de pequeños matices. Cierro cita. Y yo añadiría hasta con el infinito en un lienzo, ¿no?
Esta serie de cuadros, aunque figurativos muy cercanos a la abstracción, son en realidad una de estas muestras de la versatilidad de Toño Patayo, de su incesante búsqueda de lo que Cézanne llamó el motivo. Pero en esta búsqueda el artista no cesa de ensayar otras técnicas y otros lenguajes: collage, pintura sobre historia de la pintura, personajes que nos dan la espalda y que recrean escenas conocidas de la pintura, pero siempre jugando con el doble sentido y la ironía. La obra de Patayo es incesante. De estos últimos años de la década de los 90, destacamos, aparte de esta exposición de paisaje efímero, la exposición Bicentenario de Puerto del Rosario en el año 95, una exposición del grupo 6 Pintores y una isla en la sala Grupo Espiral de Las Palmas de Gran Canaria y su participación en Arco 95. Ilustra la cubierta de guías de recursos y espacios culturales de Fuerteventura y participa en una exposición colectiva en el Castillo de la Luz en Las Palmas en el año 96. Tengo que decir, cuando el Castillo de la Luz se fundían las luces a cada 2x3, pero tenía un encanto especial. Exposición individual en la sala Juan Ismael del Puerto de Rosario y acomete además la ilustración del libro La Tierra Isla, obra del poeta Domingo Fuentes Curbelo, y del libro Isla Llana, obra del poeta Domingo Velázquez. Expone junto a Peleteiro en la sala Juan Ismael de Puerto del Rosario. En este cambio de década, Patayo decide luchar en la línea política por lo mejor de Puerto del Rosario. Su sueño, que lleva años intentando llevar a cabo, es crear zonas verdes en la ciudad, zonas coronadas por esculturas. Así que en 1999 entra en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario como concejal de Cultura. Sus esfuerzos no tardan en dar fruto y en el año 2001 organiza y dirige el primer Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario. Hablar ahora de la actividad de Toño Patayo en esos años puede llevar a tener cierto vértigo. A mí por lo menos me lo produce, porque no solo se dedica a organizar de manera constante y diligente los simposios internacionales de escultura de Puerto del Rosario, sino que sigue exponiendo, aunque ahora su actividad se desdobla, pues continúa con una parte siendo pintor, pero por otra parte se vuelca cada vez más en la escultura. Y en este año, por ejemplo, expone con la pintora Nuria Formentí en la sala Juan Ismael de Puerto del Rosario. En 2002 organiza y dirige el segundo Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario y también realiza una exposición individual en la sala Juan Ismael. Diseña la portada del disco El corazón se me abrió del grupo Fuerteventura y realiza la escenografía sobre Juan Ismael para el ballet de Las Palmas de Helmu Barbu. En fin, ¿qué voy a decir? Menuda versatilidad tenemos en la presencia de Toño Patayo. Las sucesivas ediciones del Simposio Internacional de Escultura de Puerto del Rosario se suceden. En 2003 y 2004 organiza y dirige el tercero y el cuarto Simposio de Escultura. Al mismo tiempo prepara una exposición individual para la Sala Cusco en Madrid. En 2005 realiza una gran escultura para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Nosigna 1. Expone en la colectiva Arte en Fuerteventura, de forma individual en la Casa de la Cultura de Puerto Rosario. Participa en la exposición colectiva con título en el Centro de Arte Juan Ismael y organiza y dirige el quinto Simposio Internacional de Escultura de Puerto Rosario. En el año 2006 expone en la Fundación Blas Sánchez, organiza y dirige el sexto Simposio Internacional de Escultura de Puerto Rosario. También, y en este caso quisiera resaltar esa parte musical, realiza la portada para el disco del guitarrista de jazz Tomás Figueroa. En 2007 realiza cubiertas de libros y también expone con Nuria Formentí de nuevo en la Sala Neptuno en Maspalomas y organiza y dirige el primer Simposio Internacional de Escultura para el Parque Temático Bakú en Corralejo. En 2009 realiza junto a los escultores Edgardo Junco y Juan Miguel Cubas Ventana a la Esperanza en Jandía, dedicado a las inmigrantes. Participa también en pequeño formato en la Galería Tindaya. En 2010 organiza El Artista y la Isla en el Centro de Arte Juan Ismael, una exposición de la que se siente especialmente orgulloso como comisario. Participa en el Simposio Internacional de Pintura y Escultura Touch en Francia. En 2012 participa en Tú no sueñas en color en la Sala Juan Ismael de Puerto del Rosario. En 2013 organiza y participa en el Simposio de Escultura en Madera titulado Jardín de los Árboles Caídos para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, además de organizar el primer Simposio de Escultura para el Ayuntamiento de La Oliva. En 2014 participa en la exposición colectiva en la Sala Juan Ismael, La Isla Imaginada.
realiza la muestra individual en la Galería de Arte Sopa de Azul en Las Palmas de Gran Canaria, compuesta por esculturas y pinturas que, según afirma Jonathan Allen, recuerdan a los collages. Y cito solamente una frase de Jonathan Allen. Una geometría polimórfica, un constructivismo barroquizante, la línea y los volúmenes casi siempre planos proyectados en el espacio. Esta es la síntesis de las impresiones que causan las esculturas de Antonio Patayo, un escultor que usa el hierro o el acero para prolongar espacialmente el dibujo, para hacer espacial la materia férrea, para dibujar con el hierro en el aire, recortando, horadando y soldando planchas hasta que se someten a una voluntad gráfica. A este extraordinario polimorfismo debemos añadir la nota del color, pues cada obra de su reciente producción posee un color único que también le caracteriza y refuerza el grafismo de estas esculturas. Su efecto completo incluye el azul, el rojo, el ocre o el negro. El color no es una pátina que ensalza la materia prima, es una piel vibrante que completa la transformación del objeto artístico. Cierro cita. Toño Patayo crea, pues, un mundo complejo, en el que la obra bidimensional se desarrolla y expande en la forma tridimensional. De ahí que su concepto como artista sea el de escultor, aunque su ancla esté situada en la pintura. Su pasión por la escultura y su capacidad como gestor se plasman en la organización y dirección también de otros eventos, no solamente del Simposio de Esculturas del Puerto de Rosario, sino de otros municipios, por ejemplo, como el de La Oliva. Tenemos que ir avanzando en su currículum, que como ven es impresionante y da vértigo, y en 2015 sigue dirigiendo estos simposios en Puerto Rosario, un certamen de escultura pintada en La Oliva, y participa asimismo en exposiciones colectivas de escultura, dando de esta forma el salto a una nueva etapa en su vida, que coincide con su ingreso en esta Real Academia Canaria de Bellas Artes como académico correspondiente por Fuerteventura. En 2016 realiza una escultura, Querida Madre, para el Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero es en 2017 cuando su actividad como escultor se multiplica, realizando 2 grandes esculturas con Amancio González. Además expone en la sala de esta Real Academia en la exposición colectiva. En 2018, con motivo de su ingreso como académico, su académico correspondiente, Patayo concede una entrevista a Itziar Fernández en el Diario de Fuerteventura, en la que explica el motivo de su ingreso. Y cito a Patayo de nuevo. Todas las islas están representadas. El papel es, en resumen, velar por el patrimonio histórico y artístico y emitir informes de protección tras un profundo estudio. Recientemente hemos logrado que se diera el visto bueno para declarar BIC los 5 hornos de cal del Cotillo, a propuesta del Ayuntamiento de La Oliva. En Puerto del Rosario hay que destacar la importancia que tiene el Parque Escultórico Internacional, que es uno de los más valorados por los turistas en todas las encuestas. La continuidad de su trabajo como gestor, voy terminando, pero como ven es que el currículum del artista es impresionante. La continuidad de su trabajo como gestor, en el que vemos a Toño Patayo plenamente integrado, permite que en 2018 se celebre también el 10º Simposio de Escultura en la calle de Puerto del Rosario. Sin embargo, insisto en esta capacidad extraordinaria porque sigue pintando y en 2019 lleva a cabo una exposición en la Galería Paniagua. Participa en una muestra colectiva en la Galería Casa de la Naturaleza y, lo más importante, ya como escultor, realiza las esculturas Homenaje a Picasso y El Ciclista. En 2020, el año marcado por la pandemia, Toño Patayo organiza la 11ª edición del Simposio de Escultura en Puerto del Rosario, esta vez dedicado por entero a las mujeres creadoras. Al año siguiente, marcado por la erupción de La Palma, participa en la exposición colectiva en la Galería Casa de la Naturaleza. Coordina y dirige el 12º Simposio de Escultura en Puerto Rosario y organiza y participa en la exposición benéfica para recaudar fondos para los damnificados por el volcán de La Palma. En 2022, y comisionada por la Real Academia Canaria de Bellas Artes, tuvo lugar en la sala de exposiciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la exposición Intersecciones, de la que fui comisaria. Esta exposición fue una grandísima experiencia, unida al gran privilegio de trabajar con las compañeras y compañeros de esta Real Academia. Esta muestra ofreció la posibilidad de ver las obras de los artistas que acoge esta Real Academia en la provincia de Las Palmas, y entre ellas tuvimos el placer de contemplar 2 hermosas esculturas de Toño Patayo. Junto a ellas, obras de Ángel Luis Alday
Ildefonso Aguilar, Leopoldo Emperador, Flora Pescador, Félix Juan Bordes, José Antonio Sosa, Juan Guerra, Manolo González, Juan José Gil, Pepe Dámaso, José Román Mora, Juan Antonio Giraldo y Martín Chirino, así como la música de las compositoras y compositores de esta Real Academia, que convirtieron la sala de exposiciones de la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un lugar lleno de esplendor. La versatilidad, pues, pero también la generosidad, la capacidad de gestionar la cultura y la disposición siempre abierta a colaborar en cuantas actividades organiza esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, hacen que Toño Patayo sea, sin duda, un nuevo y apreciado académico numerario de esta institución. Es excelentísima señora presidenta e ilustres compañeros de esta Real Academia Canaria de Bellas Artes, es un honor recibir hoy como académico numerario por la sección de escultura a Antonio Alonso Patayo Valerón. Muchas gracias. Bien, finalizados los discursos y antes de imponerle la medalla, el recipiendario deberá leer el documento de compromiso con la RAPA. Compromiso académico. Prometo cumplir con mis obligaciones académicas, sus estatutos y cuantas tareas me sean asignadas por esta Real Academia Canaria de Bellas Artes para la consecución de sus fines. No lo puedo levantar. Espérate que se me resbalan los zapatos. Eso, aguántame la silla. Bueno, y ahora sí que vamos a imponerle la medalla de oro como académico numerario. Y quiero que la excelentísima señora Maribel Sánchez Bonilla y Ana Quesada acompañen a la mesa al nuevo académico. A ver si puedo ponértelo desde aquí. Sí, esto. Y el diploma. Así. Y un abrazo fuerte porque... Enhorabuena, enhorabuena. Bien, pues ya no me resta sino pronunciar unas palabras de agradecimiento, dándole de nuevo la bienvenida a nuestro apreciado amigo, que desde su nombramiento en 2014 como académico correspondiente no ha dejado de venir. Ha sido el académico que más asistencia ha tenido a reuniones y a actos de esta academia, bien sea aquí en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Realmente ha sido... tiene la conciencia de que como académico tiene que estar presente en todos los actos de esta corporación. No tiene ninguna pereza en coger el barco y aparece aquí por la mañana, el día anterior, siempre está realmente, y claro, todo el mundo conoce a Toño Patayo y todo el mundo lo aprecia y todo el mundo lo quiere. Entonces, cuando se fue a nombrar académico numerario, no hubo ningún tipo de problema. Dice, a Toño Patayo, por supuesto, ¿no? Así que... nos congratulamos, como digo, de contar en nuestra academia con este artista polivalente, porque es que, ustedes no crean, no ha venido con las manos vacías. Es decir, ha venido con una escultura que está... ¿Ah? Es verdad que está aquí detrás, me creí que no la habían traído. Con una escultura y con 2 catálogos de sus exposiciones. Lógicamente,
esto hace que se incremente nuestra biblioteca y que se incremente nuestro patrimonio artístico, claro. Entonces yo quiero, bueno, felicitarlo, por supuesto, y decirle que contamos con él para todo. Además, también tenemos otro proyecto entre manos, entre él y yo, que no lo conocen los demás, que es que estamos intentando llevar un órgano a Santa María de Betancuria, en Fuerteventura, en su isla. Y él también está luchando porque eso sea así. Esto lleva bastante recorrido ya, porque desde la época en que vivía Lothar Siemens, habíamos pensado que era una iglesia digna de tener un órgano actual donde se hicieran conciertos igual que en Tenerife, que en Gran Canaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y él está colaborando en ese proyecto que yo creo que podemos, exactamente, ¿no? Y Marcial, que está aquí también presente, yo espero que podamos lograrlo, ¿no? Que podamos lograrlo. Por lo tanto, le reitero mi felicitación en nombre propio y de esta nuestra Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y darle las gracias, por supuesto, por todos los regalos que nos ha traído en esta ocasión. Y antes de finalizar, quiero recordarles a todos los académicos y al público en general que mañana comenzaremos con los conciertos de música sacra en la parroquia de San Francisco. Es el ciclo siempre de final de año con 3 conciertos, uno en cada parroquia de Santa Cruz. Mañana es San Francisco, después tocará la Iglesia del Pilar con un concierto de órgano y terminaremos el 28 de diciembre en la Iglesia de la Concepción. Y recuerden todos los académicos la fecha del 14 de febrero, no por ser el Día de los Enamorados, sino porque es el día en que se inaugura la gran exposición de artistas de esta Real Academia en el TEA, en Tenerife, Espacio de las Artes. Y a mí me gustaría que aquello fuera solemne. Ya se inauguró una exposición en el Museo Municipal, pequeña, porque donde habla de la primera etapa de esta Real Academia, que se fundó en 1849, se hizo allí una exposición en el periodo que va del siglo XIX, del 49 al 1900, ¿no? Y ahora se va a hacer una exposición de los artistas actuales, que están todos privados, porque van a estar allí codo, con arquitectos, con escultores, con pintores, con los artistas de la imagen, de cine, de fotografía, de creación digital, y luego también con los músicos, que también van a estar allí representados, y eso va a ser un acontecimiento para todo Santa Cruz. La exposición se inaugura el 14 de febrero y estará abierta hasta el 18 de mayo. Por lo tanto, recuerden que hay bastante espacio de tiempo para poder pasar por el TEA y poder ver la obra de nuestros artistas. Y nada más, nos ponemos en pie ahora para escuchar el Gaudeamus.
Se levanta la sesión.